Soy Jonan Acabe, vengo del Artiker, que es un centro tecnológico en el que trabajamos para la industria alimentaria y para polímeros. Estamos en Marquina, muy cerca de Durango, a 10 minutos de Durango, pues bueno, de aquí 40 minutillos, ¿vale? Os voy a hablar de plásticos y economía circular, pero bueno, básicamente de usar plástico reciclado en impresión 3D, ¿vale? Que es en lo que vamos a terminar y probablemente os suene a todos ya. Bueno, lo primero, gracias por haberos quedado, los que seguís aquí, por lo menos después de tantas charlas y un poquito de retraso. Vamos a hacerlo ameno, a ver si lo consigo, ¿vale? Bueno, lo primero, economía circular. Es el que se basa o tiene como objetivo cero residuos, o bueno, intentar aprovechar los residuos como recursos y seguir girando ese círculo, ese loop que veis, que una vez que usemos los productos, yo lo voy a contextualizar en plásticos, pero puede ser cualquier tipo de material. Una vez que esos objetos lleguen al final de su vida útil, el reaprovecharlos, ya sea para la misma aplicación u otra diferente, ¿vale? Obviamente esto se contrapone directamente a la economía lineal en el que en gran parte todavía seguimos viviendo, que es el de pues, aprovechar recursos, producir, distribuir, usarlos y generar residuos, ¿vale? Todos sabemos que con el plástico tenemos un problemón en esto. Bueno, pero antes de volver a la economía circular, sí que quisiera hablar un poquito de verdades a medias o verdades completas que vienen un poco de inercias, de pronósticos fallidos de los años 60-70 y que todavía en la cultura popular pues seguimos escuchando, ¿no? Una frase típica, por ejemplo: necesitamos petróleo para producir plásticos y las reservas se agotan, ¿vale? Bueno, la verdad es que está pasando justo lo contrario, ¿vale? Estamos usando y abusando de los... Perdón. Usando y abusando de plásticos y de polímeros en general, pero eso no quita que lo que no pronosticaron hace 40 años es que la tecnología iba a avanzar tanto que podemos alcanzar más petróleo, más globos de gas, y por lo tanto hoy es el día en el que, vamos a decirlo así, nunca ha habido tanto petróleo para usarlo, disponible para la humanidad, como lo hay hoy en día, ¿vale? Esto no quita que el petróleo no siga siendo un recurso finito y por lo tanto tenemos que hacer algo para ello, pero bueno. Otra más. Bueno, el consumo abusivo de recursos fósiles aumenta el efecto invernadero y el cambio climático. Aquí sí que, por mucho que el señor Trump nos cuente lo contrario, esto es una verdad como un templo, ¿vale? No hay discusión. Y eso es lo que está pasando y tenemos que tener mucho cuidado con los recursos fósiles y cómo los estamos usando. Pero, si seguimos profundizando un poquito más y matizando, podemos ver que, bueno, podemos ver que los plásticos no son los que realmente, o el uso de los plásticos no es lo que realmente puede estar provocando, por lo menos dirigiéndolo, ¿no? Solo un 5%, 4-6% de todo el petróleo que consumimos se usa para producir plásticos. El petróleo lo estamos quemando con nuestros coches, con los aviones, barcos, para generar calor o para generar electricidad, ¿vale? El coche eléctrico parece que lo va a arreglar todo, pero bueno, luego la electricidad, ¿de dónde la sacamos, no? De aquí en media hora en Sornocha, en Amorebieta, tenemos una central de ciclo combinado que se alimenta de gas natural, metano, o sea que estamos en las mismas, estamos usando petróleo o por lo menos recursos fósiles para generar electricidad, para luego alimentar con esa electricidad, pues en un futuro ya presente, los vehículos, ¿vale? Bueno, no voy a decir que no es una solución parcial, pero no es la definitiva. Y ese pequeño porcentaje, 4-6% del petróleo que estamos usando para producir plásticos, está directamente afectando en la disminución del peso de los vehículos. Es decir, que si no utilizáramos plásticos para, por ejemplo, diseñar productos para los vehículos, esos vehículos consumirían más petróleo y emitirían más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es decir, que esa filosofía de erradicar plásticos, cuanto menos mejor, contaminan mucho y tal, pues cuidadín con esas cosas porque no son del todo verdad, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que os pongo ahí: disminuir 100 kilos el peso de un coche de media
disminuye el consumo en casi medio litro por los 100 kilómetros y las emisiones de dióxido de carbono en 10 gramos kilómetro, ¿vale? O sea que los plásticos son necesarios para ese tipo de productos y los tenemos que seguir usando. Pero que esto sea verdad no quita que tenemos un auténtico problemón gigantesco con el final de vida de esos productos plásticos, ¿vale? Lo de los vertederos lo sabemos ya desde los años 60-70, pero lo de la basura marina o todo lo que estamos echando al mar, eso es increíble y lo tenemos que parar sí o sí y rápido, porque los plásticos son muy estables en condiciones de vertedero, pero es que en la mar son aún más estables y duran más. Y un plástico puede estar 200 años flotando y no degradarse. Por tanto, lo de la contaminación en los océanos pues empieza a ser salvaje. Bueno, una de las opciones de fin de vida al finalizar la vida útil de los productos plásticos o poliméricos en general es la incineración, que tiene su ventaja, es que recuperamos muchísima energía. No deja de ser un hidrocarburo que, aunque se haya usado como producto plástico, si lo quemamos genera mucho calor. Por lo tanto, evitamos usar petróleo virgen o otros gases, recursos fósiles que potencialmente podríamos usar. Pero pensad que la incineración supone coger un carbono que estaba en la corteza de la Tierra por 2 millones de años, usarlo durante, ¿qué?, 15 días, 2 horas. Y si lo incineramos, va a pasar de la corteza de la Tierra a la atmósfera, en forma de CO2, monóxido de carbono o metano. Da igual, los tres generan efecto o influyen en el efecto invernadero y por lo tanto están afectando o provocando el cambio climático, ¿vale? Bueno, bien, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Una de las opciones, parcial, no completa, parcial, pueden ser los bioplásticos, ¿vale? Prácticamente todos los plásticos convencionales que más vemos y podemos ver aquí mismo provienen de o se producen usando fuentes fósiles y no son biodegradables. No son biodegradables en nuestro tiempo, digamos en 80-100 años, ¿vale? Necesitan todavía más tiempo. Pero existen plásticos que se pueden sintetizar a partir de fuentes renovables como la fermentación del almidón, ya sea de maíz, patata, lo que sea, y podemos conseguir polímeros. Plásticos que ya no dependen del petróleo y que además, en algunos casos, son biodegradables. En 3 meses o 180 días pierden más del 90% de su peso biodegradado, ¿vale? Por ejemplo, el primero PLA, que si aquí alguno tiene alguna impresora en casa, impresora de plástico, pues lo conocerá porque es el material que más se usa de momento, por lo menos en impresión 3D FDM. Luego hablaremos un poquito más. Otra de las opciones es el reciclaje, obviamente. Algunos datos. En estos momentos en Europa estamos incinerando prácticamente el 40% de los residuos plásticos que generamos, el 31% termina en vertederos, estamos reciclando el 30%. Los de siempre, los de arriba, los escandinavos y tal, reciclan bastante más, por encima del 50%, pero otros bajamos esa media, desgraciadamente, ¿vale? Y curiosamente, ese 30% que se recicla, el 50% de ese 30%, la mitad lo reutilizamos aquí en Europa y el otro 50% se exporta básicamente a China. Y no sabemos cómo se gestiona allí, ¿vale? O sea, que reciclar sí, pero y luego qué uso se le da y con qué tecnología se trata ese plástico reciclado. Bueno, las tendencias indican que lento, pero estamos en el buen camino, ¿vale? El reciclaje en los últimos 8 años, desde el 2006, bueno, 10 años ya, 11, ha subido un 64%. Y la cantidad de plástico que termina en el vertedero pues disminuye un 38%, ¿vale? No es mucho, debería ser bastante más, pero bueno, por lo menos la tendencia es la adecuada. Bueno, también seguimos con algún datillo. En 2015 la Unión Europea identificó los plásticos como una de las áreas prioritarias para la economía circular, ¿vale? Porque es un material perfecto para reciclarse, que tiene muchas ventajas en comparación con otras, para entrar en ese círculo de economía circular y no generar residuos o minimizar en todo lo posible la generación de residuos. Más, propuso nuevos objetivos para la reutilización y reciclaje de residuos plásticos,
básicamente del sector de envase y embalaje, porque es el que menor o vida útil más corta tiene. Todo lo que vemos, todos los plásticos que podemos ver, por ejemplo, en el súper, pues son necesarios para que los alimentos no se echen a perder en nada de tiempo, por lo tanto los necesitamos, pero los usamos que vamos al súper, lo compramos, vamos a casa, media hora ya está en la basura. En el mejor de los casos, en el cubo de reciclaje, ¿vale? Por eso es este sector el primordial, el de envase y embalaje. Y además Europa se comprometió, nos comprometimos a adoptar una estrategia para los plásticos en la economía circular, para el final de 2017, que ya está al caer y de momento no se ha publicado. Como siempre, estas cosas en Bruselas pues se alargan un poquito. Bueno, quisiera contextualizar esto de la economía circular un poco con el movimiento Maker y centrarlo en la revalorización del plástico ya usado, reciclado, para usarlo en impresión 3D, y yo voy a hablar especialmente o específicamente para la tecnología FDM, que es el del filamento, porque es el que más trabajamos en LearTicker, en nuestro centro tecnológico. Bueno, os sonará, pero bueno, para todo lo que es esto de la fabricación aditiva, impresión 3D, hay un montón de tecnologías diferentes, los que se basan en el sinterizado de polvo, los que se basan en la polimerización de los precursores y el FDM o Fused Deposition Modeling, que básicamente es el que trabaja con una bobina de filamento, y lo vais a ver por aquí, vais a ver diferentes máquinas por aquí trabajando seguro estos días. Lo que hace es coger ese filamento y en una boquilla, en un hotén, calentarlo por encima de la temperatura de fusión, por lo tanto ese plástico fluye y lo vamos depositando dependiendo de la geometría que alimentemos mediante ordenador, mediante CAD, para generar luego un objeto físico tridimensional con unas libertades brutales de diseño, ¿vale? Bueno, ¿y por qué plásticos? ¿Por qué en impresión 3D se ve tanto plástico? Y de hecho lo vais a ver aquí, esa es una prueba. Porque es que este tipo de materiales son perfectos para estas tecnologías de impresión, ¿vale? Uno, porque al calentarse fluyen. Si calentamos la madera se degrada directamente, no fluye, ¿vale? Fluyen como el metal, pero con la diferencia que necesitamos una temperatura mucho menor para imprimir un plástico que para imprimir metal, que los hay impresoras de metal. Pero tener una impresora de metal aquí sobre la mesa, pues ya 1000 grados o más, pues asusta un poquito, ¿no? Por lo menos da respeto. Sin embargo, con el plástico, ya lo estáis viendo, son máquinas bastante más sencillitas de sobremesa, que calientan, pues la boquilla puede tener, nada, un volumen muy pequeñito a 200, 250 grados, algo más en el caso de los plásticos muy técnicos, pero con esa temperatura nos vale. Por lo tanto, lo podríamos tener incluso en casa, ¿no? De hecho, hay mucha gente que lo tiene. Ups, otra vez. Bueno, a ver si aguanta. Bueno, tenemos diferentes plásticos. Estos son los más habituales, o uno de los más habituales en impresión 3D por FDM, ¿vale? El PLA, que es el que hemos hablado antes, que es un bioplástico, no depende del petróleo, no viene del petróleo, y es biodegradable en condiciones de compost. Y luego plásticos ya más conocidos por la industria del plástico, como el ABS, el polietileno tereftalato, que es el de las botellas, en este caso glicolado, los nylon o las poliamidas, que ya son materiales de ingeniería, TPU, que es un poliuretano termoplástico, es decir, un material que es elástico, recupera la forma como si fuera una goma, pero no es una goma químicamente hablando, estructuralmente es un plástico, no un caucho. Bueno, pues estos son los materiales, o hay un montón más, claro, en los que se usan en impresión 3D FDM. Entonces, ahora quisiera comentar un poquito los conceptos o las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar plástico reciclado para FDM, ¿vale? Si cogemos o reunimos un montón de botellas de PET, que es este material, lo podemos volver a fundir, reciclar, filamentar y usar ese filamento para alimentar la impresora 3D, por ejemplo, ¿no? Y así cerramos el círculo de la economía circular que comentamos al principio. Pero no es tan simple, o bueno, hay ciertos problemas. Hay mucha gente que ya lo está haciendo, con coger plásticos, separarlos, fundirlos e intentar filamentar o producir un filamento lo suficientemente bueno como para volver a alimentar la máquina de impresión.
Vamos a comentar qué es lo que hay que tener en cuenta en las diferentes etapas para realizar esto. Lo primero, recoger y clasificar. Tenemos que separar los plásticos por su tipo, triturarlo, secarlo bien, filamentarlo e imprimirlo. Bueno, recogida y clasificación. Este es el punto clave de momento porque depende de los canales de gestión, ¿vale? Cada plástico necesita una temperatura diferente para fundirse y para procesarse, por lo tanto no podemos coger todo lo que veamos de plástico y fundirlo a la vez. Y eso es un problemón porque, como todos sabéis, reciclamos plástico, pero tenemos un único contenedor y lo echamos todo al mismo, ¿vale? Hay que separar esos plásticos porque cada uno tiene su temperatura de proceso y no podemos mezclarlos porque sería un problema. Segundo, obtención de plástico limpio, sin contaminación, ¿no? Sin suciedad. Si es material postindustrial, que lo tenemos, pues cualquier empresa que esté procesando plástico controla el plástico que está inyectando o extruyendo, o en cada caso, si alguna pieza sale mal, todo lo que sea desperdicio lo tenemos controlado. Ese es el punto fácil, tenemos control total sobre el material y luego está la vertiente del material post-consumo, que es el que nosotros usamos y reciclamos en los contenedores. Bueno, aquí la primera dificultad es asegurar la repetitividad de los lotes, ¿vale? Es posible separar los plásticos, podemos comprar a la gente que tiene el plástico para reciclaje, pues un polipropileno, un PET, un poliestireno, lo que nos interese, pero al de un mes probablemente la mezcla no sea exactamente la misma, porque puede tener algo más de botellas de Coca-Cola, algo menos de... y empieza la variación y la dificultad en controlar la calidad de la materia prima reciclada, ¿vale? Y luego, falta de canales de gestión de residuos de los plásticos más habituales en FDM. Los que más se imprimen no son los que más estamos usando en envase y embalaje. Los que más se usan son pues el polietileno de baja densidad, que es el de las bolsas de súper. Polietileno de alta densidad, que son los tapones de botella, esto. El PET, polietileno tereftalato, que es la botella en sí, esto y esto no son el mismo plástico. Hay que separarlos, por eso lo de... recoger tapones y conseguir algo de dinero con ello, porque esto tiene su valor. Si lo separamos y conseguimos kilos de polietileno de alta densidad, hay gente que está dispuesta a pagarlo, lo que pasa es que se pierde. Reciclamos mucho PET, pero no tanto polietileno, ¿vale? O poliestireno, que es el de las cucharillas y tal, el material, un plástico un poco más frágil, ¿vale? Y luego la limpieza, que me lo saltaba antes. Obviamente necesitamos plástico puro, bien separado y muy limpio. Si nos entra cualquier tipo de suciedad, ya sea porque sea un envase de alimentaria, por lo tanto algo de comida ha quedado en el plástico y tal, pues es un problema. Necesitamos plástico bien identificado y bien limpio. Bueno, esto seguro que os suena, pero si os fijáis en cualquier producto de envase y embalaje, abajo veréis el triangulito de reciclaje, si es que es uno de los que se reciclan, prácticamente todos se reciclan hoy en día. Pues el 1 es para el PET, el 2 para el polietileno de alta densidad. Bueno, diferentes números que lo que indican realmente es el material del que estamos hablando, ¿vale? Por si lo queréis hacer en casa, o hay aquí algún maker que quiere extruir filamento o algún otro nuevo material con plástico reciclado, pues esta es la codificación y lo vais a poder ver en la cara no vista de la pieza habitualmente, ¿vale? Del producto. Bien, una vez tenemos ya el plástico que queremos reciclar o reusar dentro de nuestro círculo de economía circular, lo primero que tenemos que hacer es triturar los productos, ya sea ABS, que será, por ejemplo, este material, la carcasa de nuestros móviles o el portátil, ya sea PET, ya sea polietileno, el que sea. Una vez lo tenemos separado y bien clasificado, lo tenemos que triturar, que habitualmente lo que se usan son estas trituradoras grandes de